su nombre, ahí está Él. Y Dios está en este lugar. Sí, bueno. Hoy es el último domingo del mes, así que se nos ha ido un mes de este año. Muy rápido. Quiero también darle gracias a Dios por los varones que han estado trabajando arduamente. Y sabemos que solamente así podemos hacer eco en las cosas de Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando trabajamos juntos, se siente un ambiente distinto, se siente una congregación viva. Y me da mucho gusto que podamos tener ese sentir, que podamos sentir esa unidad en cada uno de los ministerios que se están trabajando. Y quiero también decirles que en Mérida estamos igual. Hace 8 días me quedé. Estamos pensando en hacer algo más grande porque ya no entran en la casa donde estamos reunidos. Ya somos más de 50. Y están llegando mucha gente, así que tenemos una campaña para el día 12 y 13 de este mes. Me gustaría poder llevar al ministerio de alabanza, pero pues también sabemos que hay que cumplir acá, y el movimiento de estar yendo y viniendo a veces se nos complica. Pero vamos a esperar el tiempo de Dios, que Dios vaya poniendo todas las cosas en orden, en su lugar, para que nosotros podamos también ver cumplir los sueños de cada uno de mis hermanos que están trabajando duro. Y necesitamos la construcción del templo allá en Mérida, así que están buscando de la misma manera, haciendo talentos, haciendo muchas cosas para poder adquirir un poco de economía y poderlo comprar. Ya tenemos el terreno, es un terreno de 20 por 50, está muy bonito, y ahora viene lo más caro, que es la construcción. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios siempre ha extendido su mano de poder para traer esa economía. Y sé perfectamente que Dios puede extender ese cheque para poder construir. Pero también sé que Dios tiene que usar a los hombres para traer esa economía. El problema es que a veces nosotros, cuando tenemos esa economía de que viene de parte de Dios, no somos esos canales de bendición, sino que nos quedamos con ese dinero y pensamos, es mío, yo lo gané. Pero es Dios que está usando a cada uno de nosotros como el vínculo para traer esa economía y que las cosas puedan ir progresando. Yo siento que nosotros tenemos que aprender cuándo es Dios que nos habla para traer y ser dadivosos, para poder extender nuestra mano. Muchas veces hemos extendido nuestra mano porque hemos sentido en el corazón hacerlo, pero muchas veces no proviene de Dios. Y hemos dado economía, a veces pasamos por aquí y nos están limpiando el parabrisas y agarramos, digo, pobrecito, necesita dinero, y le damos los 10, 15 pesos, 20 pesos, y al ratito los ves que están ahí inhalando tiner, gasolina, resistol. Y nosotros debemos de saber perfectamente que nuestra economía nos las da Dios, que usted se esfuerza, que usted tiene favor de Dios delante de una empresa, pero que también usted es responsable de esa economía que Dios le da. Así que cuide su economía. Cuando Dios nos da, es porque tiene un propósito. Si Dios les tiende a usted una economía porque sabe que usted es un buen vínculo para que usted pueda traer esa economía a la iglesia, y la iglesia pueda tener ese tiempo de salir, de llevar la palabra de Dios a la cárcel, de llevar comida a los hospitales, de ir a abrir más iglesias, entonces usted debe de saber que es Dios que le está proveyendo economía. Y Dios,
cuando mira que nosotros estamos siendo ese canal de bendición en el cual estamos haciendo cosas grandes para Dios, Dios va a multiplicar nuestra economía, porque sabe perfectamente que nosotros sí somos ese canal de bendición. Pero Dios no le va a dar a usted esa economía cuando usted está robándole a Dios. Usted sabe perfectamente que nosotros, aún sabiendo poco y teniendo un corazón a veces malo, nos damos cuenta perfectamente cuando nosotros estamos haciendo lo bueno y cuando estamos haciendo lo malo. Dios sabe perfectamente que usted es un buen vínculo para que usted pueda hacer crecer el reino de Dios, y Dios no va a escatimar en nada. Le va a dar el mejor trabajo, le van a dar una mejor posición en su trabajo, le va a dar una economía más fuerte, porque usted es un buen vínculo. Pero si usted no lo es, si usted le está robando a Dios, Dios va a mirar. Dios mira los corazones. Así como suple todas nuestras necesidades, Dios puede retener su mano para que usted no sea condenado. Y eso es hermoso también, saber aprenderlo. No necesitamos que usted se condene. Usted tiene que meditarlo. Usted tiene que escudriñar la palabra de Dios y sentirlo en su corazón. Nunca vaya a dar una ofrenda, un diezmo con el corazón dolido, o pensando que ese dinero se va a usar en malas cosas, o que si usted cree o el diablo le ha puesto que el pastor o los líderes de la iglesia se van a hacer millonarios. Si usted viene con ese sentir, no lo haga, por favor, porque eso es condenación. Usted debe de venir con un corazón alegre, sabiendo que su economía puede ser puesta en manos de hombres que ganarán almas, en manos de grupos que estarán trabajando para poder traer una palabra digna a nuestros hijos. Así que debemos de ser sabios. Y sin más, quisiera yo entrar en este tema. El tema de hoy es cómo nosotros podemos darnos cuenta si nosotros tenemos una perla preciosa. ¿Cómo podemos darnos cuenta si lo que hemos encontrado es lo mejor? O si es nada más una joya de fantasía la cual nos robará todo. En la Biblia nos habla de un hombre que yendo por un campo encontró una perla preciosa, y al mirar esa perla preciosa la escondió. La escondió, se dio la vuelta y se fue para poder vender todo lo que tenía y poder adquirir esa economía y comprar ese campo donde estaba una perla. Vendió todo, dispuso todo lo que tenía. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice que eso es el reino de Dios, que así es el reino de Dios. Y vamos a escudriñar la palabra. Vamos a leer esa porción de la Biblia para que sea el Espíritu Santo dándonos la revelación de esta palabra. Así que te invito para que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 13, verso 44, 45 y 46. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, verso 44, 45 y 46. ¿Ya lo tenemos? Démosle lectura. Mateo capítulo 13, verso 44, 45 y 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos
es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos a orar. Amado Rey, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito en nuestras vidas y que el propósito es que nosotros podamos escudriñar las palabras escritas en este libro. Por lo cual te pedimos que tu Espíritu Santo sea en este lugar trayendo la revelación de tu palabra y enseñándonos, Señor, a poder discernir de ella. Muchas gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, los cuales estamos aquí, por cada una de las familias, Señor, que estamos en este lugar. Seamos instruidas en tu palabra y en el conocimiento de tu palabra para poder adquirir sabiduría. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, y te ruego que tu Espíritu Santo sea en este lugar trayendo esa sabiduría, ese conocimiento, para que salgamos de este lugar edificados en tu palabra. Muchas gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En el Evangelio según San Mateo nos enseña la palabra de Dios y nos dice, por medio de dos parábolas, que es a la vez una sola enseñanza, que nuestro Señor Jesucristo agarró a sus discípulos para enseñarles los principios del reino de Dios. Y si usted se da cuenta, cómo nuestro Señor Jesucristo solo quería introducir lo que era el conocimiento del reino de Dios a sus discípulos. Ese era el propósito, de que nosotros aprendamos a distinguir lo que es el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le pone por medio de dos parábolas lo que significa y lo que es el reino de Dios. Y cuando habla, se expresa de esta manera diciendo que el reino de Dios es como una perla preciosa, un tesoro escondido, un tesoro que puede ser encontrado, que usted ya encontró ese tesoro. Ese tesoro es Jesucristo. Pero también está referido a que ese mercader, ese hombre que tuvo que vender todo, dejar todo para comprar esa perla preciosa, también da referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él entregó todo en la cruz del Calvario para rescatarnos, y que ahora en sus manos somos una perla preciosa. Jesucristo no escatimó nada. Él se entregó a sí mismo y se entregó a una muerte de cruz para poder adquirir a su iglesia, que es usted y que soy yo. Ahora nosotros también debemos de aprender que la parábola habla de un hombre que encuentra ese tesoro. Al encontrar ese hombre ese tesoro, se llenó de gozo por haber encontrado un tesoro. Y dice la Biblia que él escondió ese tesoro y que fue después y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo donde se encontraba ese tesoro. Noten, el tesoro estaba en un campo, pero en ese campo era muy fácil poder encontrar ese tesoro. Hoy en día podemos darnos cuenta que fuera de la iglesia tenemos muchos campos en los cuales podemos encontrar grandes tesoros, los cuales Dios anda buscando. Dios anda buscando ese tipo de tesoros y nos ha dado a nosotros el privilegio, nos ha dado posición, nos ha dado economía, nos ha dado salud, para que nosotros podamos ir y encontrar ese tesoro y de todo lo que Dios nos ha dado poder adquirir ese campo. Nos da también una referencia literaria de lo cual nosotros tenemos que hacer para poder entender
que Dios siempre nos va a estar proveyendo de muchas cosas, de muchos talentos, para que nosotros podamos buscar esos tesoros. Yo recuerdo que cuando yo conocí de la palabra de Dios, fue una familia en la cual se enfocó en mi vida para poder tener ese tiempo de poder instruirme en la palabra de Dios. Y depositó mucho tiempo en mí. Y muchas veces yo me oponía a esa palabra porque para mí era una palabra que yo no conocía. Me hablaban en un idioma que yo no entendía, que era el idioma espiritual. Y todas estas cosas fueron provocando en mí muchos cambios, pero que a la vez a las personas que me hablaban, yo considero que ellos estaban muy contentos de poder mirar que yo podía reaccionar a los consejos que ellos me daban. Por eso yo quiero decirte que hoy debes de estar contento por los consejos que Dios nos va a dar hoy, y que hemos venido y nos hemos preparado para venir a buscar una palabra, un consejo de Dios que nos pueda animar y levantar ese ánimo, porque nuestros días son difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales pareciera que tú te estás quedando solo, que estás quedando sola, y que nadie te escucha, y que todo lo que estás haciendo pareciera ser en vano. Pero no es así. Es un proceso. Quizás Dios está trabajando en tu vida porque hay algo que tienes que quitarte de encima, o quizás está trabajando con tu propia familia para poderlas preparar para algo más grande. No sabemos, solamente lo vamos a entender en cuanto vamos pasando el tiempo y nosotros hacemos permanencia en Cristo Jesús. Cuando su palabra en nosotros vaya trayendo frutos dignos. Usted no puede sembrar una semilla y mañana recoger fruto. Tiene que esperar el tiempo. Tiene que esperar ese tiempo de crecimiento, de producción. Así que no se desespere. Dice que ese hombre encontró ese tesoro, así que no es muy difícil encontrar tesoros. Para Dios somos preciosos tesoros. Para Dios un pecador es un tesoro, el cual quiere pulir, el cual quiere traer una convicción de verdadero hijo de Dios. Y nos ha puesto a nosotros como hombres y mujeres que tenemos esa visión de poder mirar en los campos donde hay gente que necesita ese consejo de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender que Dios nos ha capacitado y que nos ha dado una visión para poder encontrar esos tesoros. Repito otra vez, hay muchos tesoros en el campo, tesoros preciosos que Dios considera hermosos. ¿Y quiénes son? Aquellos despreciados por el mundo. Aquellos viles, aquellos menospreciados, aquellos que no tienen nada que le puedan decir al mundo, yo tengo. Esos son preciosos tesoros para Cristo. Aquellos que están pasando por grandes problemas, aquellos que están pasando por enfermedades, por necesidades, son preciosos tesoros para Cristo. Y usted y yo somos como ese hombre que miramos cada uno de esos campos llenos de tesoros. Ahora nos falta algo. Que usted y yo podamos vender lo que tenemos para poder comprar ese campo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que tener el tiempo, que nosotros tenemos que invertir también economía para poder ir y comprar. Y es allí donde muchos de nosotros como cristianos no nos volvemos como esos hombres ya capacitados para ir a buscar los tesoros que están escondidos. Y usted y yo tenemos que hacer esto. El hombre dice que vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. ¿Por qué? Porque el terreno tenía escondido un tesoro. Vender todo para comprar una sola cosa a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿A cuántos de ustedes no les ha costado trabajo tener que decidir no trabajar el día que usted tiene un compromiso con Dios? A muchos nos ha costado trabajo.
¿A cuánto no nos ha costado trabajo tener que levantarnos temprano para venirnos y prepararnos y venir a la iglesia a recibir una palabra, un consejo de Dios? A muchos nos cuesta trabajo, a muchos. Pero este hombre tuvo que tomar una decisión, vender todo lo que tenía. Vender todo lo que tenía también se refiere a que nosotros, cuando encontramos ese tesoro que es Cristo Jesús, podemos mirarlo desde este punto de vista. Si para nosotros Cristo Jesús es el mejor tesoro, nosotros tenemos que dejar todo para poder adquirir. Y aquí podemos hablar de lo que nuestro Dios envió a Juan el Bautista antes de que viniera el ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Juan el Bautista era para el arrepentimiento de nuestros pecados. El arrepentirse de nuestros pecados es quitarse la culpa de encima y poder ser limpio por la sangre de Cristo. Juan el Bautista, él dijo: detrás de mí viene alguien más poderoso, en el cual bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que dará poder, el que dará esa santidad. Yo solamente quiero conducirlos a que ustedes se preparen para poder arrepentirse de sus pecados y que tengan el perdón de sus pecados. Y ese es el principio de nuestra vida como cristianos. Usted ya pidió perdón a Dios. Usted ya no debe de estar pecando. Aleluya. Usted y yo ya le pedimos perdón a Dios. Hay muchos pecados que nos van a alcanzar. La ira, el celo, las contiendas, las disensiones nos van a alcanzar. Pero hay muchos que están todavía buscando eso para poder vivir y practicarlo en su vida. Eso no es conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios dejamos toda esa vida. Que si nos cuesta trabajo, ¿quién dijo que no? Nos va a costar mucho trabajo, nos va a tener que costar todo. Porque este hombre, cuando miró que había una perla preciosa, la volvió a esconder y dijo: la voy a esconder para que nadie la pueda encontrar, porque esto es para mí. Voy a vender todo lo que tengo para poder adquirir ese campo y entonces puedo yo sacarla confiadamente. Quiere decir que esa perla preciosa, ese tesoro escondido, no era de su pertenencia. Tenía un dueño, pero podía adquirirse, podía comprarse. Y nos podemos dar cuenta que la salvación no era para nosotros los gentiles, era para los judíos. La promesa era para los judíos, para el pueblo de Dios. Pero Jesús la escondió. Y ahora nos dio la oportunidad de poder ver ese tesoro escondido en esos terrenos. Y ahora nosotros tenemos que vender todo, dejar todo para poder comprar ese terreno. Muchas veces nos ha costado mucho trabajo venderlo todo, dejarlo todo para adquirir a Jesús. Te cuesta mucho trabajo dejar tus posesiones, dejar esa economía pasar, dejar ese tiempo de relax en tu casa. Nos cuesta mucho trabajo, pero quiero decirte, Jesús te está diciendo: si quieres obtener ese tesoro, déjalo todo. Porque el tesoro que está escondido en Jesús es mucho más que todas las cosas que podamos adquirir aquí en la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a la gente: ¿de qué les serviría a todos ustedes ganar todas las cosas del mundo si al final perdieran su alma? Podrían ser los más ricos, podrían ser los más grandes, los que tengan mucho más posesiones, los que hayan trabajado mucho más tiempo aquí en la tierra. Pero si al final usted pierde su alma, no hizo nada. Porque lo más importante para nosotros es la vida eterna. Y la vida eterna empieza cuando usted entrega su cuerpo, cuando su espíritu sale de su cuerpo. Es cuando viene un nuevo nacimiento, un nuevo sentir, un nuevo pensar. Y usted tiene que pensar en esto. No puede pensar que este es el tiempo nada más en el cual usted puede vivir y tiene que disfrutarlo y gozarlo, porque ya no hay más. Hay algo más después de la muerte.
Jesucristo murió y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él mismo dijo: el mismo que me resucitó también los resucitará a ustedes. Así es que tenemos algo más importante después de esta vida. Hay gente en nuestros días que desde que nacieron con muchos problemas. Hay gente que desde que nació o desde que estaba en el vientre de su madre traía algún defecto físico. Yo una vez en Brasil me di cuenta porque me llevaron a una jovencita como de unos 14 años en una silla de ruedas. La mamá estaba, pero que si le soplabas o le apretabas la nariz se moría. Bien angustiada. Y sabía que iba de aquí de México un pastor y dijo: este es el tiempo para llevar a mi hija para que camine. La niña había nacido así, le había dado poliomielitis y no se le habían desarrollado sus piernas. Y llevaron en sillas de ruedas para que yo y otros hermanos oráramos y pudiera caminar. Lo que más anhelaba en su corazón esta mujer, esta madre, era ver a su hija caminar. Y sabe, su hija estaba en la silla de ruedas con una sonrisa preciosa. Y yo me puse a pensar cómo es las cosas que muchas veces nosotros pensamos que están mal los que están en una silla de ruedas, o que están re mal, o que se sienten re mal, o que necesitan muchas cosas más, el que tiene unas muletas. Y yo me di cuenta, miraba yo la cara de la niña y miraba yo la cara de la madre y miraba yo las situaciones tan difíciles de una de otra, una cosa tan distinta, que el Señor puso una palabra en mi corazón y le dije: la que necesita caminar es usted. Porque la niña tiene un corazón y una alegría en su rostro, la cual usted no tiene, que tiene todas sus extremidades. Usted quiere que ella camine, pero ella está contenta por ser así. Y ¿sabe lo que me dijo la jovencita? Yo le he dicho a mi madre que yo estoy bien. A mí no me avergüenza que me vean en una silla de ruedas. A mi madre sí se avergüenza que me vean a mí, que vean a su hija en una silla de ruedas. Entonces, ¿quién necesitaba el milagro? ¿Quién necesitaba caminar? La niña estaba en una silla de ruedas física. La madre estaba en una silla de ruedas, o más peor que la silla de ruedas espiritualmente, juzgando y criticando a Dios porque Él le había dado una hija así. ¿Y cuántos sabemos ahora, hoy en día, también reclamándole a Dios porque no tenemos lo que nosotros anhelamos? Pero Dios sabe perfectamente que si tú llegases a tener eso, tú nunca más le volverías a ver el rostro a Dios. Y es mejor estarle viendo el rostro a Dios y no viéndole el rostro a una moneda o a un billete. Y eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Dice que entonces también el reino de Dios es igual a un mercader que andaba buscando joyas preciosas, y cuando vio una, ese hombre entonces buscó de todas maneras para poderlo comprar. ¿Sabe yo lo que puedo ver en esta parábola de esta perla preciosa? Este mismo hombre también fue y vendió todo lo que tenía para poderla comprar. Dos cosas muy distintas. Una, cuando nos está hablando de que Jesús es la perla preciosa y que nosotros tenemos que buscarlo, y que cuando encontremos a Jesús tenemos que vender todo lo que tenemos que dejar nuestro estilo de vida, tenemos que entregar hasta nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Pero después nos habla de un mercader, y ese mercader andaba buscando. Noten, era otro que andaba buscando una perla preciosa. ¿Para qué andaba buscando una perla preciosa? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos críticos, en los cuales ya no tenemos fuerza para seguir adelante. Entonces nos dedicamos a buscar a ese alguien y andamos buscando muchas veces en lugares donde no debemos.
Nos metemos a buscar en una religión, nos vamos de esta iglesia para buscar otra iglesia y siempre andamos buscando la iglesia perfecta. Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, porque las iglesias están constituidas de imperfectos. La iglesia está constituida de hombres y mujeres imperfectas. El único perfecto es Cristo. Pero no, nosotros andamos buscando donde podamos ver cosas grandes. Y hacemos grandes viajes para ir a buscar a un hombre en el cual está haciendo grandes obras el Espíritu Santo. No las hace en tu localidad porque tú no has querido comprar y dejarlo todo para ver milagros y prodigios. Hay hombres de Dios como este mercader que han dejado sus trabajos, han dejado posesiones, han dejado muchas cosas porque saben que lo que han visto es una perla preciosa y ellos, como conocen que esa perla es de muy alta estima, dejan todo lo que tienen para poder adquirir esa perla. Usted y yo conocemos quién es la perla preciosa. Ahora creo que lo único que nos hace falta es dejar todo. Dejar nuestro estilo de vida, dejar nuestro pecado, dejar esos pensamientos erróneos. Dejar nuestra propia voluntad, no haciendo nuestra voluntad, sino dejar que Dios hable y nos muestre cuál es su voluntad. Porque usted y yo nos podemos equivocar comprando perlas que son de fantasía. Hay muchas perlas de fantasía. Hay perlas llamados trabajos, hay perlas llamados deportes, hay perlas llamados descansos. Hay muchas perlas de fantasía, pero hay una perla es preciosa que se llama Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que depositar nuestra vida en Cristo. Porque sabes, tenemos hijos atrás que vienen mirando nuestra conducta. Y puede ser que nuestros hijos, no aprendan a distinguir entre una perla fantasía y una perla genuina. Tenemos que saber. Quiero hablarte de 3 personas de las cuales encontraron una perla preciosa y dejaron todo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, en el verso 1 al 10, nos habla de un centurión romano que se encontró una perla preciosa. Lucas capítulo 7, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero ya no estaban lejos de la casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Esta historia es de un hombre que escuchó que había un hombre llamado Jesús que hacía grandes milagros y dijo: esta es una joya preciosa. Me acercaré a él y pediré a él que me ayude, no a mí, sino a mi siervo. Eso es una referencia de cómo nosotros tenemos que estar viendo la joya, porque nuestra joya tiene un propósito. Muchas veces queremos la joya para tenerla guardada. Queremos comprar una joya para guardarla y tenerla guardada y decirnos: yo tengo una joya. Pero la joya, para comprar una joya es para muchas cosas. Y el centurión entendió que al escuchar a Jesús, él tenía que mandar a alguien. Pero como él era romano, él no se sentía digno. Él no se sentía digno de llegar a Jesús y decirle: necesito que me hagas un favor. Entonces dice que escogió a unos ancianos y los envió y les dijo: vayan y díganle a Jesús que tengo un siervo enfermo. Que él mencione la palabra para que mi siervo sea sano. ¿Sabe que para este centurión era mucho mejor dejar morir a ese siervo? Un esclavo no valía nada para su patrón. Como a lo mejor tú sientes lo mismo por un homosexual, por una lesbiana, por una prostituta, por un drogadicto, por alguien que está tirado en la calle borracho. A lo mejor tú no sientes nada por él. Pero cuando tú sabes que hay una joya preciosa que está buscando esos tesoros, cuando hay un hombre valiente, un hombre poderoso que sabe distinguir dónde están los tesoros escondidos, entonces tú te vuelves esa persona y sabes que Jesús es el hombre interesado para que pueda rescatar ello. Entonces tú te vas a poner a mirar a Jesús y en tu corazón vas a decirle: yo no puedo acercarme a Jesús porque yo no soy digno. Pero hay gente que está cerca de Jesús, las cuales les puedes decir: díganle al maestro que tengo un hombre enfermo. Y él extenderá su mano. La Biblia menciona que ya estaban cerca de la casa de este centurión. Un centurión es un jefe que tiene de 50 a 1000 personas a su cargo. Ese era un centurión. Así que el que se le muriera uno no le significaba nada, pero el corazón que tenía, porque él escuchó a Jesús, que Jesús venía salvando lo que el mundo rechazaba. Entonces dice: pues si este siervo mío es rechazado y no tiene nada no tengo nada con él, pues yo quiero ahora demostrarle que si verdaderamente Jesús está interesado en esta basura, pues díganle a Jesús, porque yo no soy digno, ni soy tampoco de la religión de ustedes, ni comparto las creencias de ustedes, pero sí creo por lo que está haciendo Jesús. Díganle a Jesús que tengo una basura allá y que estoy preocupado por esa basura, por ese esclavo que no vale nada. Y fueron y le dijeron: Señor, venimos de parte del centurión. Él es un hombre justo. Nos ha ayudado, nos ha construido un templo en la ciudad, nos ha dado todo. Podemos venir a ese lugar tranquilos, tenemos donde sentarnos, tenemos todo acondicionado para llegar. Y él nos pidió que te dijéramos que tiene un siervo, un esclavo que está enfermo y está preocupado por él. Yo me imagino que Jesús le dijo: como sabe que yo me preocupo por la escoria del mundo para levantarlos a hacer cosas grandes, él quiere ver si yo puedo hacerlo. Pues bien, vamos a su casa. Y cuando se acercaba, se paró y le dijo: Señor, no es necesario que tú entres a mi casa, porque yo también tengo autoridad. Y yo le digo a este: ve y va. A aquel le digo: ven y viene. Y yo sé lo que es la palabra de autoridad. Si tan solo pudieras decir una palabra, mi siervo sanaría. Entonces Jesús dijo: wow, yo no había visto en todo Israel un hombre con ese tipo de fe. Yo no había visto un hombre que le interesara como a mí me interesa la escoria del mundo.
Yo no he visto un corazón igual en todo Israel que se preocupen por los esclavos. Y le dijo, está bien, no llego a tu casa, pero la palabra ya está dada. Tu siervo, tu esclavo es sano. Y cuando regresaron, investigaron y este hombre, este siervo, ya estaba sano. Para eso sirve tener la joya en tus manos. Para eso sirve tener a Cristo en tu corazón. Para eso sirve gastar todo lo que tenemos, invertir todo lo que tenemos. Para eso sirve dejar nuestra vieja forma de vida atrás, para poder reconocer y que nuestros ojos espirituales se abran para mirar a aquel que le interesan los despreciados de este mundo. Y poderle decir a ese hombre llamado Jesús, estoy interesado también como tú de este que nadie lo quiere. Y dice Jesús, wow, reconozco tu fe, creo que tú tienes un corazón como el mío. Para eso sirve. Ahora quiero hablarte también ahí mismo en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 11 al 17. Dice así, Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a nuestro pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Una mujer que buscó a Jesús porque ya no tenía marido. Porque lo único que tenía era un hijo y ya lo había perdido. Una mujer que estaba en angustia, que había pasado mucho tiempo de angustia, era viuda y perdió ese esposo, esa provisión. Yo me puedo imaginar que esta mujer había perdido hasta las ganas de vivir, que solamente lo animaba a la vida al hijo que le había dejado su esposo, el viudo. El esposo que había muerto y que había quedado ella viuda. No tenía más. La Biblia dice que no tenía más que su hijo. Y ahora su hijo estaba muerto. Había perdido todo. Su dolor, su soledad, su gran tristeza la llevaron a confiar a Jesús. ¿Por qué se acercó a Jesús? ¿Reconoció esa joya preciosa? ¿Pudo distinguir a esa joya preciosa? ¿Sabía quién era Jesús? ¿Entendió? Miren cómo Jesús se refiere a ella. En medio de su dolor, de su angustia, de su tristeza, Jesús le dijo, no llores, no llores. Y miren lo que le dijo al hijo muerto, levántate. Levántate. Podemos mirar en este pasaje cómo esta mujer fue llevada a misericordia y Dios pudo demostrar su amor y su compasión cuando miró a esta mujer que estaba padeciendo todas estas situaciones. Levántate, le dijo al hijo muerto. Y después
se lo puso en sus manos. ¿Qué haces tú en tu soledad? ¿Qué haces tú cuando estás pasando por estos tiempos de soledad? ¿Te quejas de Dios? ¿Juzgas, criticas a los demás? ¿Qué haces cuando tú no puedes obtener lo que tanto has anhelado y soñado? ¿Puedes mirar la paja del ojo de tu hermano y no ves tu viga? ¿Qué haces en medio de tu soledad? ¿Te quedas llorando, angustiada, afligida? Puedes hacer todo esto, pero yo te recomiendo que si tú puedes hoy entender el proceso de esta viuda, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas lo que esta viuda hizo. Acude a Él, preséntate a Él, que Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Qué haces tú en medio de mirar a tus hijos que hoy no quieren nada de Dios, que ya no te obedecen, que les dices todo lo que tú tenías en su niñez y ahora que son grandes se te rebelan y se van a las cosas que ellos quisieran, que tú sabes que no son buenas y que no puedes hacer nada por ellos? ¿Qué haces? La mujer estaba en un momento de duelo, de dolor, de angustia, pero sabía que solamente había alguien que podía calmar su dolor y su tristeza. Había alguien que podía traer alegría y se acercó a Él. Y mira lo que hizo Jesús de su tristeza, le dio gozo. Al mirar que su hijo ahora ya no estaba en un féretro, le quitó el dolor de toda esa soledad que quizás ella ya se había imaginado en un mundo lleno de soledad porque ya no tenía esposo y ahora lo único que tenía era su hijo y que ahora estaba muerto, que ahora dependía de las autoridades eclesiásticas para que ellos pudieran darle una provisión de comida a una viuda que podía ser rechazada. Pero ella se acercó a Jesús. ¿Qué buscas tú para eliminar tu tristeza? ¿En quién te refugias en medio de tu tristeza? Esta mujer buscó a Jesús y confió en Él. Ahora quiero hablarte de una mujer pecadora que también encontró esa joya preciosa. Quiero decirte que cuando realmente conoces a Cristo, cuando realmente sabes quién es Cristo, verdaderamente dejas todo, porque Cristo lo es todo, porque tú y yo lo único que necesitamos es a Cristo. No necesitamos esa compasión de los demás. Necesitamos a Cristo. Cristo lo cubre todo, lo llena todo. Quizás puedas decir que no, quizás puedas burlarte de esto, pero quiero decirte algo. Dios, que te formó del vientre de tu madre, te hizo con una capacidad única y te hizo único. Y Él depositó en ti algo que necesitas ahora descubrir. ¿Qué es ese algo que Dios depositó en tu corazón, que hoy lo necesita Cristo para que tú puedas obtener la perla preciosa? Una mujer pecadora. Ahí mismo en Lucas capítulo 7, en el verso 36 al 50, nos habla de esta manera. Y ya con este termino.
Mira cómo dice en el capítulo 36. ¿Ya lo tenemos? Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado a Jesús dijo para sí mismo: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ve esta mujer. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermosa mujer que encontró esa perla preciosa, que encontró a ese hombre que podía transformar su vida. Ella necesitaba ser perdonada. Ella sabía que había pecado, pero necesitaba el perdón. Y lo único que encontraba de la multitud era el rechazo. Lo único que encontraba de esa multitud era el desprecio. ¿Qué impulsó a esta joven a buscar a Jesús? Cuando ella tenía una etiqueta muy mala. Cuando todos la tenían etiquetada como una mujer pecadora. Porque era una forma de identificar a una mujer que se prostituía. Si esta mujer era una prostituta, su pecado era verdaderamente su cuerpo, que la estaba llevando a la muerte. Eran sus propios deseos, era quizás su economía. Era quizás a veces su estilo de vida, su personalidad que le dio esa pauta. Porque si ella hubiera sido un poco más fea, quizás se hubiera dicho: hay muchas mujeres más hermosas que yo, y yo no puedo cumplir con ese requisito que muchos varones necesitan mirar. Quizás era una mujer excelente para ese trabajo. A lo mejor era una mujer que tenía muchos deseos por cosas materiales y que no podía por ningún motivo conseguirlo. Y la única manera que tenía era poder prostituirse para poder conseguir todo eso. Muchas veces lo hemos hecho nosotros. Nos hemos prostituido con un deporte, con un trabajo. Nos hemos prostituido con muchas cosas porque tenemos la capacidad de hacerlo, por querer obtener lo que nosotros queremos. Pero hoy te dice Jesús: yo soy lo mejor para tu vida. Yo soy lo todo para ti.
Y esta mujer recapacitó, sabía que necesitaba el perdón de los pecados. Ella necesitaba ser perdonada. ¿Qué hacían las personas con ella? ¿La rechazaban? ¿La despreciaban? ¿La trataban como un objeto que se podía comprar? ¿Que podían usarla como un juguete y después tirarla? ¿Por qué hizo Jesús eso con ella? Porque Jesús vino a lo vil y a lo menospreciado del mundo, porque para ello vino a morir. Jesucristo dijo: yo no vengo a los sanos, vengo a los enfermos. Yo no vengo a los que se consideran salvos, yo vengo a los que se consideran perdidos, los que se consideran una escoria, los que han cometido 1001 errores en su vida. A esos vengo yo a darles una oportunidad de vida. Y tú y yo hemos sido uno de ellos. Hemos sido lo más vil, hemos cometido 1001 errores en nuestra vida, hemos cometido tantas cosas que a Dios no le agradan y que ofenden a nuestro Dios, pero a pesar de ello estás tú y estoy yo aquí escuchando la palabra de Dios, y dice Dios: de lo vil y de lo menospreciado, de eso quiero yo para avergonzar a los sabios. Y Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para este tiempo. Que Dios está molesto contigo por los errores que has cometido, quiero decirte que no. Dios sabe que tú y yo estamos hechos de tierra. Dios sabe que estamos en esta tierra donde podemos ser alcanzados por el pecado, donde podemos cometer 1001 error, pero que también Él, por medio de su Espíritu Santo, nos dio ese poder para poder arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados. Y eso es la pauta para que Dios diga: de eso vil quiero yo. Y entonces, cuando llegó a la casa de ese fariseo, ¿sabes? Si había alguien quien atacaban a Jesús y querían matarlo, eran los fariseos. Sin embargo, Jesús llegó a la casa del fariseo, se sentó a su mesa y nunca tuvo una reverencia a Jesús como una persona importante, porque todas las personas importantes de ese tiempo llegaban a un lugar y como lo reverenciaban con orgullo y poder, todos agarraban y les limpiaban sus pies, le ungían su cabeza con aceite, lo ponían en un lugar especial y le daban lo mejor de lo que tenían, y se referían a él como honra, como sometiendo su voluntad a ellos, dándole un beso. Y cuando llegó Jesús a la casa del fariseo, y el fariseo estaba pensando en su corazón, diciendo: si alguien importante fuera este hombre, si fuera un gran profeta de Dios, se daría cuenta que la mujer que está sentada a sus pies es una prostituta, y no dejaría ni siquiera que la toque. Y Jesús, conociendo lo más profundo de su corazón, le dijo: mira, he venido a tu casa y tú lo que tenías que hacer era lavar mis pies y no lo hiciste. Sin embargo, esta mujer con sus lágrimas lo está haciendo, y con sus cabellos está enjugando mis pies. Tú debiste de haber darme un beso, en la cual me estabas demostrando que yo era importante para ti, pero no me diste un beso. Y ella no ha dejado de besar mis pies. Tú debiste de haber echado aceite en mi cabeza, ungiéndome, pero tú no lo hiciste. Y ella ha estado echando perfume en mis pies. Por lo tanto, nunca te diste cuenta de que en tu casa había una perla preciosa. Nunca te diste cuenta que en tu campo podías comprarlo y dejarlo todo para obtener esa perla preciosa. Sin embargo, ella se dio cuenta, vino y está dando todo lo que tenía, todo lo que era. Está dejando su propia voluntad para hacer mi voluntad a cambio de tener esta joya.
Yo quiero tener esa joya en mi corazón. Jesús sin ningún temor se refirió a la mujer diciendo: estas son las que ando buscando yo. Y lo mismo dice: de ustedes son los que ando buscando para cosas grandes. De los que han fallado 1001 vez. De los que a lo mejor mañana fallarán otra vez, pero lo volverás a ver a los pies de Cristo diciendo: aquí estoy, Señor. Estos 3 relatos de personas, 3 encuentros con Jesús, los cuales estas historias nos marcan una gran bendición para ti y para mí. Que Dios no le importa cuál sea tu problema. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere darnos lo mejor. Y hoy quiero decirte algo. ¿Estás preocupado por alguien que no ha conocido de Cristo? ¿Estás preocupado por alguno de tus mismos familiares que no ha aceptado? ¿Tienes esto en tu corazón? ¿Estás angustiado por tus padres que no los has podido traer a la iglesia, que no los has podido enseñar el camino? ¿Estás preocupado por ellos porque ellos están mirando tu testimonio y a pesar de ello te están juzgando? ¿Estás preocupado por ellos? ¿Estás triste o te sientes solo porque no ha podido tener esa comunión? ¿Tú eres de ellos? Pues quiero decirte que esos 3 personajes de los cuales te hablé también pasaron por esa situación. Pero ¿sabes lo que hicieron ellos? Pusieron la mirada en Cristo. Tú necesitas hoy ser perdonado si tú estás pasando por esto. Tú necesitas ser valorado. Tú necesitas ser valorada. Ningún ser humano te va a valorar, aún ni tu propio esposo, ni tu propia esposa, ni tus propios hijos. Y muchas veces ni tu propia mamá, ni tu propio papá te van a valorar. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos ilimitados. El único que tiene el poder para hacer y transformar se llama Jesucristo. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Él sabe qué hacer con tu necesidad. Busca a Jesús. Él quiere verte sonreír. Él quiere verte alegre. Él quiere verte triunfadora, triunfador. Él quiere verte cosechar los frutos del Espíritu Santo. Busca a Jesús y no lo dejes. Y cuando lo hayas encontrado, compra ese terreno. Deja todo lo que tengas y síguelo a Él. Ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios.